¿Tenemos imagen? Sí, señor. Sí, pero Entonces vamos a comenzar. Recuerden que habíamos quedado en la definición de fracción de eyección. La diferencia entre el volumen sistólico y la fracción de eyección es que el volumen sistólico se da en centímetros cúbicos y la fracción es un porcentaje. Básicamente, para recordarles, la fracción de eyección es el volumen de sangre expresado en porcentaje, ese volumen de sangre que se expulsa en la sístole con respecto al volumen presente al final de la diástole. También recordar que no todo lo que llena el ventrículo al final de la diástole, o sea, no todo el volumen de fin de diástole se va a expulsar en la eyección, en la sístole. Solamente se expulsa un 60%. ¿Cómo calcular la fracción de eyección? Eso es muy importante. Siempre se lo van a preguntar y siempre hay que tenerlo claro. Tenemos un ejemplo. Una persona que tiene un volumen de fin de diástole de 120 centímetros cúbicos y un volumen sistólico de 50, ¿cuánto será su fracción de eyección? Entonces acá hay dos formas de hacerlo. Pues con una regla de 3 es relativamente fácil. Decimos que el 100% será los 120 centímetros cúbicos, será el 100%, y el volumen sistólico, que es 50 centímetros, ¿qué porcentaje es? Desarrollamos, multiplicamos 50% y lo dividimos en 120. Eso nos da 41%. Esa es una forma de hacerlo. La otra es simplemente con la ecuación donde decimos que fracción de eyección, es el volumen sistólico dividido en el volumen de fin de diástole multiplicado por 100. Igual necesitamos entonces esos dos determinantes para hallar la fracción de eyección. Necesitamos saber cuánto es el volumen sistólico y cuánto es el volumen de fin de diástole. A veces nos pueden decir, por ejemplo, que el paciente tiene un volumen de fin de diástole de un valor y un volumen de fin de sístole, y no nos dan el volumen sistólico, pues es hacer la resta y ahí tenemos el volumen sistólico. Entonces siempre hay que obtener primero el volumen sistólico, luego lo dividimos en el volumen de fin de diástole y multiplicamos por 100. En la vida real esto se puede hacer, sí. Con un ecocardiograma se puede medir, por ejemplo, el volumen de fin de diástole. Como el ecocardiograma es una ecografía del corazón, eso es en tiempo real, pero podemos detener la imagen. Entonces los cardiólogos a veces lo que hacen es, cuando el corazón está totalmente lleno, al final de la diástole, detienen la imagen del ecógrafo y miden cuánto es el área que hay dentro del ventrículo lleno de sangre. Y ese sería más o menos el volumen de fin de diástole. Con unos ajustes que hacen ellos ahí en el cálculo, sacan el volumen de fin de diástole. Luego vuelven a encender a que haya movimiento en la imagen. Cuando el corazón se contrae, totalmente contraído, y ha expulsado el volumen sistólico, ahí queda dentro del corazón, dentro del ventrículo, el volumen de fin de sístole. Entonces ya tienen los dos, volumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole. No es sino restar y eso les da el volumen sistólico. Y ahora sí ya pueden sacar la fracción de eyección porque tienen los dos, volumen sistólico y volumen de fin de diástole. Entonces no se les olvide esta ecuación, o si les queda más fácil, pues lo hacen con la regla de 3, pero la idea es siempre tratar de saber cómo se obtiene la fracción de eyección. ¿Está claro, más o menos? sí, profe. ¿Cuál es la fracción de eyección normal? Pues en general 60%. Por ejemplo, este paciente tiene una fracción de eyección disminuida. Quiere decir que su función, la función del ventrículo a la que se le está calculando esta fracción de eyección, la función está disminuida, está alterada.
porque la fracción de eyección normal es del 60, se puede permitir hasta el 55%, pero del 55% para abajo sí tenemos deterioro de la función del ventrículo. Por ejemplo, una disfunción leve sería del 40% al 55% en la fracción de eyección. Una disfunción moderada sería una fracción de eyección del 30 al 40%, y una disfunción severa ventricular, paciente ya con falla cardíaca avanzada, sería una fracción de eyección menor del 30%. Eso es gravísimo. Lo ideal es que todo el mundo esté por encima del 55, del 60% de la fracción de eyección. Otro tema importante para complementar, ya para irnos acercando a lo que es hemodinamia, es la circulación. Es muy sencillo. ¿Cómo circula la sangre en el sistema circulatorio? Entonces tenemos, si empezamos desde las venas cavas, entonces decimos que la sangre entra al corazón por las venas cavas. Eso es lo que llamamos el retorno venoso. Es la sangre venosa que ingresa al corazón por las venas cavas, llega hasta la aurícula derecha. La sangre llena la aurícula derecha, y aquí hay que tener en cuenta la importancia de las presiones que se están generando dentro de las cavidades cardíacas. Cuando entra la sangre por las venas cavas a la aurícula derecha, encuentra la válvula tricúspide cerrada. Entonces la sangre va llenando la aurícula se va, digamos, va aumentando la presión. Recuerden un concepto básico en fisiología, y es que volumen es directamente proporcional a presión. Si yo aumento el volumen en una cavidad, me va a aumentar la presión en las paredes de la cavidad. Es decir, a medida que se va llenando la aurícula por la sangre que viene por las venas cavas, ese llenado de la aurícula va generando aumento de la presión. Esa presión se transmite a la válvula tricúspide hasta que llega un momento es que es tan alta la presión que logra vencer la resistencia de la válvula tricúspide y la válvula CA. Y como en el ventrículo no hay sangre en ese momento, o hay muy poquita sangre, que es el volumen de fin de sístole, hay muy poquito, hay menos presión en el ventrículo que en la aurícula, entonces la sangre va a fluir desde la aurícula a la ventrícula. Entonces se abre la válvula tricúspide y la sangre pasa de aurícula a ventrículo. Normalmente, cuando la sangre va llenando la aurícula, va generando cada vez más presión. Cuando ya se aumenta tanto la presión que logra abrir la válvula tricúspide, esa sangre está a tan alta presión que entra al ventrículo muy rápido, es decir, a chorro. Es como si estuviéramos nosotros debajo de una cascada de agua, miráramos hacia arriba, se abriera la cascada y nos cayera toda esa agua encima. Eso le pasa al ventrículo. La sangre entra al ventrículo derecho, también eso ocurre en el lado izquierdo, de manera inicial muy fuerte, muy rápido. Eso es lo que se llama el llenado rápido del ventrículo. Y claro, a medida que va pasando la sangre de la aurícula al ventrículo, va perdiendo volumen la aurícula, va perdiendo presión, y entonces después el llenado se hace mucho más lento. Se llena el ventrículo y al final, ya cuando el ventrículo está casi lleno, viene la contracción de la aurícula para escurrir la aurícula, que es lo que se llama como la platada auricular o la contracción auricular. Eso lo vamos a ver luego detenidamente. El caso es que aquí la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, llena el ventrículo derecho. Cuando ya está lleno, entonces tenemos el volumen de fin de diástole ya completo, el ventrículo se contrae. Esto debido a que a partir del nodo sinusal, en el sistema de conducción cardíaca le llega un impulso eléctrico que despolariza las células del ventrículo derecho y se contraen y se produce la eyección del volumen sistólico. Sale el volumen sistólico del ventrículo derecho hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar se va a sus dos ramas, la rama izquierda para el pulmón izquierdo y la rama derecha para el pulmón derecho. Allá la sangre que venía acá de tipo venoso, con baja saturación de oxígeno, más o menos 70 o 75%, llega a los pulmones, hace el intercambio gaseoso
y esa sangre ahora se convierte en sangre venosa con una saturación del 95. Y recuerden que en los pulmones esta sangre va a dejar el dióxido de carbono y lo va a cambiar por oxígeno. Y entonces de los pulmones regresa la sangre a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Aquí ya tenemos saturación del 95%. Y ocurre exactamente el mismo fenómeno del lado derecho. La sangre llena la aurícula derecha. Es tanta la presión que vence la resistencia de la válvula mitral, se abre la válvula mitral y cae la sangre a chorro al ventrículo derecho, luego cae más lentamente y por último viene la contracción auricular, se llena todo el ventrículo izquierdo, se contrae, expulsa la sangre hacia la aorta. Recuerden que aquí hay una válvula que es la válvula aórtica o semilunar. Esa válvula se abre por la presión que ejerce el ventrículo izquierdo en la contracción. Se abre la válvula y pasa la sangre y sale también a chorro hacia la aorta. Recuerden que produce la distensión de la aorta y luego el proceso elástico impulsar la sangre. Y este sería todo el proceso de la circulación. Empezando en la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Ese es todo el proceso de la circulación. Aquí lo vemos en movimiento. Entra la sangre por las venas cavas. Miren cómo se dilata la aurícula derecha. Eso nos está indicando que está aumentando la presión, vence la resistencia de la válvula tricúspide, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, luego el ventrículo lleno se contrae y envía la sangre hacia la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar hacia los pulmones, regresa por las venas pulmonares, se llena la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral, pasa la sangre al ventrículo izquierdo y luego se contrae para expulsar la aorta. Esto nosotros debemos estar en capacidad de escribirlo. Empezar todo el proceso de la circulación, por ejemplo, desde la sangre que entra por las venas cavas. Entonces sería así. El flujo de sangre sería: iniciamos con el retorno venoso, llega la sangre por las venas cavas a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, de ahí a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar da origen a los capilares arteriales pulmonares. Estos llegan al pulmón, entregan el dióxido de carbono y reciben el oxígeno que le dan los alvéolos, y ya se convierte este capilar arterial en capilar venoso, y el capilar venoso va a dar origen a las venas pulmonares que entran a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre rica en oxígeno va a pasar al ventrículo izquierdo, de ahí a la aorta y a toda la circulación. Este es el flujo de sangre. Vamos a ver más adelante el movimiento de esa sangre, ese flujo, cómo se estudia, y es donde vamos a hablar de hemodinamia. Miren acá la interacción entre el corazón y el pulmón, o sea, interacción entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Ya saben que los dos trabajan mancomunadamente, los dos colaboran y uno depende del otro. De hecho, cuando falla uno totalmente, uno de los dos sistemas, por ejemplo, falla el circulatorio, el corazón, hay un paro cardíaco, a los pocos minutos se produce un paro respiratorio, o lo contrario, si tenemos un paro respiratorio, el paciente se queda sin respirar, a los pocos minutos se va a producir un paro cardíaco. Entonces tenemos los dos. Recuerden que la sangre entonces sale del ventrículo izquierdo por la aorta y va a los tejidos. A los tejidos ingresa con una saturación del 95% y sale de los tejidos con una saturación del 75%. Aquí los tejidos se quedan más o menos con un 20%, que es lo que se llama la rata de extracción o la tasa de extracción de oxígeno, que su valor normal está entre el 20 y el 30%. Recuerden ese concepto importantísimo e interesante, que es que las células, esta sería la suma de todas las células del organismo, y el concepto es que el organismo o las células no captan todo el oxígeno que se les ofrece. Mire que aquí la sangre arterial, los capilares arteriales se les están ofreciendo oxígeno
con saturación del 95%, y las células solo toman un 25%, una cuarta parte, y el resto pasa derecho por las venas y sigue a la circulación venosa. Entonces, ¿por qué no extrae las células todo el 95% o el 100%? Porque no necesitan, las células solo necesitan el 25%. Pero el organismo le ofrece más oxígeno del que necesita. Es lo que llamamos nosotros el aporte. El aporte de oxígeno siempre es 4 veces más del que necesitan las células. Y eso es porque, como solo utiliza el 25%, el otro 75% es una reserva para cuando las células necesiten extraer más oxígeno, tienen una capacidad de extraer 3 veces más. Eso lo vamos a ver entonces cuando hablemos de CHO al final del semestre. No olvidar entonces el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que es inverso. En el pulmón, el oxígeno va del alvéolo al capilar arterial, el CO2 inverso del capilar arterial pulmonar va hacia el alvéolo, y en los tejidos el oxígeno va del capilar arterial sistémico a las células y el CO2 va de las células al capilar arterial sistémico. Ahora sí, entonces, si hay alguna pregunta, o si no, pasamos a la revisión de hemodinámica. ¿No hay ninguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, ¿qué es hemodinámica? ¿Cómo se define? Se define como el estudio del movimiento de la sangre en el sistema cardiovascular. Es básicamente como la física del flujo sanguíneo. Y aquí hay unos conceptos importantísimos. El primer concepto es el de flujo. ¿Qué es el flujo? Lo podemos definir como el movimiento de un fluido. Ese es el flujo. El movimiento de un fluido. ¿Cuáles fluidos conocemos? Pues los líquidos y los gases. Por ejemplo, el aire es un fluido. Y, por supuesto, el aire se puede mover desde el exterior, desde el ambiente, hacia los alvéolos. Ese sería el flujo de aire. Y el otro fluido sería la sangre, que es un líquido. La sangre fluye en el sistema circulatorio. Creo que ustedes, cuando vieron fisiología respiratoria, les comentaron que para que el aire, digamos, pase del ambiente, de la atmósfera, pues, a los alvéolos, para que haya entrada de aire al sistema respiratorio para realizar el intercambio de gases, ese aire tiene que fluir, tiene que moverse. Y ese flujo, ese movimiento de ese aire, entrando desde la atmósfera hacia los alvéolos, es lo que se llama el flujo de aire. Pero también hay un flujo reverso, que sería desde los alvéolos nuevamente al ambiente o a la atmósfera. Pero había un concepto importantísimo, que había una fuerza que generaba ese flujo. Es decir, ¿qué hace que se produzca el flujo? Esa sería la pregunta. ¿Qué se necesita para que exista flujo? Si yo tengo, por ejemplo, agua en una superficie plana, la vierto, generalmente el agua no va a fluir, va a quedar en reposo, y solamente tengo que darle un impulso al agua para moverla de un lado a otro. Tengo que generar de alguna manera ese movimiento del agua, ese flujo. La pregunta clave es,
¿Qué se necesita para que exista el flujo de un fluido que se mueva, de un líquido? En el caso del sistema circulatorio. En el caso del sistema circulatorio, lo que vamos a necesitar para que haya flujo es que exista un gradiente de presión. En la naturaleza todo se mueve, aprendan esto desde ahora, todo se mueve en la naturaleza. La vida es, o la vida, podríamos decir, que se deriva de que haya de la existencia de un gradiente de presión. En el sistema circulatorio esto es clave y es importantísimo. Para que haya flujo de la sangre, movimiento de la sangre, debe haber una diferencia de presiones. Una presión mayor en un lado del sistema y una presión final al otro lado del sistema. Una presión, digamos, mayor al inicio del sistema y una presión menor al final del sistema. Si al inicio y al final tenemos las dos presiones iguales, el flujo será cero. Entonces no hay flujo. Esa sería como la mejor definición de un paro cardíaco. Un paro cardíaco se definiría como la existencia de un gradiente de presiones de cero. ¿Ya? Diferencia de presión. Entonces, para que haya flujo, siempre necesitamos que haya un gradiente de presiones con una presión mayor al inicio y una presión menor al final. Pero siempre hay algo que se opone al flujo, y al flujo se va a oponer siempre la resistencia. Y ya en términos fisiológicos cardiovasculares, hablamos que la resistencia la produce la vasoconstricción de todas nuestras arteriolas y las arterias de mediano calibre. Entonces, miren acá, el flujo depende de dos determinantes. La diferencia de presiones, una presión 1, que sería presión mayor, y una presión 2, que sería presión menor. Si se establece esa diferencia de presiones, va a haber un flujo desde donde hay presión mayor a donde hay presión menor. Aquí lo indica la flecha. Pero siempre se va a oponer a ese flujo la resistencia. Y la resistencia está dada por varios factores, pero el factor más importante de la resistencia es el diámetro del vaso sanguíneo. Entonces acá tenemos un vaso sanguíneo donde hay una presión mayor acá, presión inicial, una presión menor. Eso genera una diferencia o gradientes de presiones y entonces se genera el flujo. Pero a ese flujo se opone la resistencia, que está dada principalmente por el diámetro del vaso. Si el diámetro del vaso es pequeñito, está cerrado, vamos a tener disminución del flujo, mayor resistencia. Si el diámetro es alto, el vaso está abierto, dilatado, vamos a tener aumento del flujo. Entonces, la resistencia es inversamente proporcional al radio o al diámetro del vaso. Veamos entonces acá los dos componentes del flujo. Uno, la diferencia de presiones, que es directamente proporcional, porque entre más diferencia de presiones voy a tener más flujo. Si esta presión es mayor y esta es mucho menor, la diferencia va a ser alta y voy a tener alto flujo. Es decir, que si yo quisiera realizar una ecuación del flujo, colocaría la letra F, que sería flujo, sería igual a algo que es directamente proporcional. Recuerde que todo lo directamente proporcional se coloca en el numerador de la ecuación. Entonces sería directamente proporcional al gradiente de presión. Y como la resistencia se opone al flujo, lo colocaríamos en el denominador por ser inversamente proporcional. Entonces tendríamos la ecuación: flujo es igual a diferencia de presiones sobre resistencia, que sería inversamente proporcional. Y esta que está aquí abajo a la derecha sería la ecuación del flujo. Flujo es igual a, este triangulito es delta, delta de presiones, diferencia de presiones sobre resistencia. Para que haya flujo, tiene que darnos un número positivo.
Si dividimos la diferencia de presión en la resistencia y nos da 0, el flujo, no hay flujo. Para que haya flujo, debe haber un número positivo. Aquí tenemos la ecuación. Flujo es diferencia de presiones sobre resistencia. La resistencia es importantísima, es un factor muy importante, determinante del flujo, pero es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la resistencia, ¿qué le va a pasar al flujo? Si yo aumento este valor de resistencia, el flujo va a disminuir. Y lo contrario, si yo disminuyo la resistencia, haciendo vasodilatación, el flujo me va a aumentar. O sea que en el sistema circulatorio yo puedo jugar con los dos determinantes. Si yo quiero mejorarle el flujo circulatorio a mi paciente, podría hacer dos cosas. O aumentar la diferencia de presión y voy a aumentar el flujo, o disminuir la resistencia del sistema y el flujo va a aumentar. Eso podría. Desde el punto de vista práctico, yo puedo aumentar la diferencia de presiones, sí, aumentando la presión arterial, por lo menos la presión arterial media de las arterias. De esa manera yo podía aumentar la diferencia de presiones y aumentar el flujo. Pero también yo puedo disminuir la resistencia del sistema circulatorio. Les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo podría yo disminuir la resistencia vascular de un paciente? Alguien que responda. ¿Un vasodilatador? Entonces, con un vasodilatador. Ahora la pregunta es, ¿qué vasodilatadores conocen que puedan disminuir la resistencia? Digamos, un vasodilatador que se utilice por vía intravenosa. ¿Cuál conocen? Ninguno. Un vasodilatador, los vasodilatadores son los nitratos. Hay dos, el nitroprusiato de sodio y la nitroglicerina, muy utilizados en los pacientes de urgencias o en los pacientes críticos. De los dos, siempre hay que establecer una diferencia. No sé si eso todavía no lo han visto en farmacología. ¿No han visto vasodilatadores en farmacología todavía? No, profe, no hemos visto. ¿No han visto antihipertensivos? Entonces, los vasodilatadores, los nitratos son los principales vasodilatadores que se utilizan por vía intravenosa. De esos nitratos ya les digo que tenemos dos, nitroprusiato y nitroglicerina. La diferencia entre los dos es que los dos son vasodilatadores arteriales y venosos. Pero la diferencia es que el nitroprusiato es principalmente vasodilatador arterial, mientras que la nitroglicerina, a pesar de que vasodilata los dos, arterias y venas, es principalmente vasodilatador venoso. Entonces, si yo quisiera disminuir la resistencia vascular sistémica, utilizaría el nitroprusiato de sodio. Y a veces se utiliza para bajar la resistencia y mejorar el flujo. Pero bueno, eso después lo veremos. Bueno, otro semestre se verá. Aquí está lo que más me interesa, es la relación entre flujo, presiones y resistencia, es el concepto de la resistencia. Miren cómo la resistencia tiene varios determinantes. Uno es la viscosidad de la sangre, otro es la longitud del vaso, y ya habíamos dicho que el radio o diámetro del vaso. Entonces son estos tres determinantes. Miren cómo la ecuación de la resistencia entonces es igual, directamente proporcional a la viscosidad, o sea, entre más espesa sea la sangre, más viscosa, mayor resistencia va a haber, o sea que el flujo va a estar disminuido. Entre más largo sea el vaso, mayor va a ser la resistencia. Estos dos determinantes son directamente proporcionales a la resistencia. Aquí no estoy hablando del flujo, sino de la resistencia. Y
la resistencia, el diámetro o el radio del vaso. Recuerde que el radio es la mitad del diámetro. El radio del vaso es inversamente proporcional a la resistencia, pero aquí viene un determinante importante, que tenemos el radio elevado a la cuarta potencia. Es decir, que si uno mira y hace un balance entre todos los determinantes de la resistencia, el más importante de todos es el radio o el diámetro del vaso, porque funciona elevado a la cuarta potencia. Entonces, si uno quiere saber qué es lo que determina realmente la resistencia en el flujo circulatorio, pues es el diámetro o el radio del vaso. Y hay otros determinantes que son menos importantes, como la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso. La resistencia tiene unidades que son un poquito complicadas, dinas por segundo sobre centímetro a la quinta, pero bueno, no hay que aprenderse eso, sino tener el concepto de resistencia como un determinante que es inversamente proporcional al flujo. Y que la resistencia tiene un determinante también importante, que es el diámetro o el radio del vaso, que funciona modificando, digamos, podríamos modificar el flujo, pero si yo, es decir, si yo aumento el doble el tamaño del vaso, no me va a aumentar el doble el flujo, sino que va a ser a la cuarta potencia. Ya les doy un ejemplo acá. Hay otro concepto que es la conductancia, que sería el inverso de la resistencia. Entonces, la conductancia es el inverso de la resistencia. Si la resistencia es muy baja, la conductancia quiere decir que está alta, o al revés. Si tengo alta resistencia, la conductancia es baja. Son términos que a veces aparecen y hay que más o menos recordarlos. Pero miren acá el efecto del diámetro del vaso o del radio del vaso sanguíneo, el efecto sobre el flujo. Recuerden que sería prácticamente directamente proporcional al flujo el efecto del diámetro del vaso. Aquí tenemos un vaso sanguíneo que tiene un diámetro de 1 y el flujo es de 1 mililitro por minuto. Con ese diámetro el flujo es de 1 mililitro. ¿Qué pasa si yo aumento el diámetro al doble? Pues uno diría, aumentaría el flujo a 2 mililitros por minuto. No, porque aumenta el flujo elevado a la cuarta potencia. Entonces tenemos que elevar 2 a la cuarta, nos daría 16 mililitros por minuto. Y si elevamos el diámetro a 4, lo duplicamos otra vez, no pasa a 32. Miren cómo el flujo sube a 256. Es exponencial a la cuarta potencia. Vean la importancia del diámetro de los vasos para modificar el flujo. Entonces, si yo vasodilato a un paciente, voy a aumentar grandemente el flujo. En cambio, la viscosidad y la longitud del vaso sí van 1 a 1. Entonces, si aumento la viscosidad al doble, pues se me aumenta la resistencia también al doble y se me disminuye el flujo, digamos a la mitad, pero no a la cuarta potencia, que es lo que hace el diámetro o el radio del vaso. Funcionaría al revés, ¿cierto? Si yo genero vasoconstricción, pues estoy aumentando la resistencia y disminuyendo severamente el flujo. Si tengo un vasito bien dilatado y le pongo un vasoconstrictor, mire lo que le pasa al flujo. Se cae, por ejemplo, de 256 mililitros por minuto a tan solo 16. Muy importante, entonces, el determinante del radio del vaso elevado siempre a la cuarta potencia. En la ecuación siempre hay que ponerlo elevado a la cuarta potencia. Entonces, los determinantes del flujo cardíaco serían el gradiente de presiones, que es el triangulito delta de presiones, y la resistencia. Uno directamente proporcional y el otro inversamente proporcional. Directamente proporcional el gradiente de presiones, inversamente proporcional la resistencia. ¿Quedó claro el concepto de la resistencia con respecto al flujo y el determinante más importante de la resistencia?
que es el diámetro del vaso. Sí, señor. No se confundan que diámetro es el doble del radio. Entonces el determinante también es pues, el radio del vaso. El gradiente de presión se va a establecer entre una presión mayor y una presión menor. Y la resistencia está dada en el sistema circulatorio por el estado de vasoconstricción de todas nuestras arteriolas. Es la suma de la resistencia de todas las arteriolas del organismo. O sea que en términos prácticos medir la resistencia sería imposible, porque nos tocaría medir la resistencia de cada arteriola del organismo y luego sumarla toda, y eso no se puede hacer, no puede haber un aparato que nos mida eso. Pero sí podemos determinar las presiones. En la circulación sí podemos establecer una presión inicial y una presión final, es una presión mayor y una menor, y hay dispositivos que pueden medir el flujo circulatorio, cuánto fluye de sangre por el sistema circulatorio cada minuto, eso se llama el flujo circulatorio. Nosotros sí podemos medir el flujo circulatorio y podemos medir las presiones. Es decir, que la resistencia la podríamos deducir de la ecuación. No se les olvide que la ecuación es flujo es igual a diferencia de presiones sobre resistencia. Si quiero calcular la resistencia, la subo al numerador, donde está el flujo, bajo el flujo al denominador y me quedaría resistencia es igual a diferencia de presiones sobre flujo. Si yo sé las diferencias de presiones, que se pueden calcular fácil, medir las presiones, y si sé el flujo, puedo calcular la resistencia, que esa sí no la puedo calcular mecánicamente. Miren otra vez los determinantes del flujo, diferencia de presión sobre resistencia, y la diferencia de presión es una presión mayor que debe ser más grande, una pota, menos una presión menor, una pítica. Es presión mayor menos presión menor, es la diferencia de presiones sobre resistencia. Pero como nosotros tenemos dos circulaciones realmente, que una es la circulación mayor o sistémica y otra es la circulación menor o pulmonar, en las dos podemos hacer la ecuación del flujo y tienen determinantes diferentes. Por ejemplo, ¿qué presiones manejamos en la circulación sistémica? Tendríamos la presión arterial media, la presión en la aorta, digamos, la que sale del ventrículo izquierdo sería la presión arterial sistémica, que sería 120/80, pero para efectos de la ecuación vamos a tener que calcular la presión arterial media. La presión arterial media sistémica, pues es hacer la fórmula de sistólica y diastólica, que da más o menos 90 milímetros de mercurio. Esa sería la presión inicial en la circulación sistémica. Presión arterial media. En la circulación menor, la primera presión, la presión mayor, la que inicia va a ser la presión pulmonar media. Es la presión arterial pulmonar media. Y las presiones finales en la circulación sistémica, la presión final, perdón, que se me está cortando la batería. Bueno, ya lo salvamos. Ya casi vamos a un descanso. Cuando suene la alarma, nos vamos al descanso, el primer descanso. Entonces, las presiones finales serían en la circulación sistémica. Mire que la sangre sale por la aorta, se va hacia los tejidos, regresa por las venas cavas y termina en la aurícula derecha. Entonces, la presión final de la circulación sistémica sería la presión en la aurícula derecha. En cambio, la presión final en la circulación pulmonar, pues la sangre va hacia los pulmones,
se oxigena y regresa al corazón, a la aurícula izquierda, entonces sería la presión en la aurícula izquierda. Estas son las presiones que van a determinar las diferencias de presión en cada una de las circulaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo será el flujo en la circulación sistémica, en la circulación mayor? Entonces, la ecuación sería, primera presión, la presión arterial media. Presión final, la presión en la aurícula derecha. Entonces, la ecuación sería, la diferencia de presiones sería presión arterial media sistémica menos presión en la aurícula derecha. Y dividiríamos eso sobre la resistencia, que sería la resistencia vascular sistémica. Entonces, el flujo en la circulación sistémica sería presión arterial media menos presión en la aurícula derecha sobre resistencia, pero la resistencia vascular sistémica. Recuerden que la resistencia no la podemos medir. Tendríamos que deducirla pasando la resistencia y bajando el flujo aquí al denominador. Resistencia sería presión, diferencia de presiones sobre flujo. Esta sería la resistencia vascular sistémica. Es decir, que en la circulación pulmonar, R va a ser resistencia vascular pulmonar, que es lo que les voy a mostrar acá. Circulación pulmonar, ¿cómo será el flujo en la circulación pulmonar? ¿Dónde inicia todo? En la arteria pulmonar, entonces sería presión pulmonar media, y la presión final sería la presión en la aurícula izquierda. Entonces, diferencia de presiones sería presión pulmonar media menos presión en la aurícula izquierda, y dividiríamos esto sobre la resistencia, pero ya hablaríamos de la resistencia vascular pulmonar. Podríamos calcular el flujo. Es más difícil calcular el flujo en la circulación pulmonar porque es difícil medir la presión arterial pulmonar media. También es muy difícil medir la presión en la aurícula izquierda. Pero el flujo en la circulación sistémica sí es fácil medir. ¿Por qué? Porque la presión arterial media, pues con un tensiómetro, mido sistólica y diastólica y ya saco la media. Entonces la presión arterial media sería fácil. Y la presión final, que sería la presión en la aurícula derecha, se puede colocando un catéter, que se llama un catéter central en la aurícula derecha. Se mete un catéter acá por la vena subclavia. Podemos avanzar un catéter hacia la aurícula derecha. Eso se hace fácil en urgencia, se hace fácil en cuidado intensivo. Y tenemos ahí la segunda presión, que sería la presión en la aurícula derecha. Entonces tendríamos las dos presiones fácil de medir. En la circulación sistémica. El flujo, veremos que flujo en sistema circulatorio, el flujo circulatorio también se llama el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, hay dispositivos que miden el gasto cardíaco. Entonces yo puedo medir flujo, diferencia de presiones en la circulación sistémica, y solo me quedaría que no pueda medir la resistencia vascular, pero la puedo deducir despejando la forma. Entonces, miren cómo en la circulación sistémica todo inicia aquí en el ventrículo izquierdo, a la salida de la aorta, la sangre se va hasta las arterias, llega a las arteriolas, luego capilares arteriales se convierten en venosos, se devuelven por las pénulas, luego por las venas, y aquí todo retorna por las venas cavas a la aurícula derecha. Entonces, inicia todo en la aorta y termina, primera presión arterial media, y segunda presión o presión final, la presión en la aurícula derecha, y la resistencia sería el estado de vasoconstricción de todas estas arterias. ¿Alguna duda sobre el tema anterior? Recuerden que cuando suene la alarma nos vamos al descanso. En el sistema circulatorio, entonces, el flujo circulatorio se le da el nombre de gasto cardíaco, y se representa por la letra Q. Y es, yo diría que
el concepto más importante en fisiología cardiovascular. El concepto más importante en fisiología cardiovascular es el gasto cardíaco. Porque el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que fluye por el sistema circulatorio en un minuto. Y ese gasto cardíaco se reparte para todos los órganos. Entonces, la perfusión de los órganos, la llegada de sangre con oxígeno a los órganos, depende del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es bajo, tendremos hipoperfusión de todos los órganos. Si el gasto cardíaco es alto, tenemos buena perfusión, alta perfusión a los órganos. Entonces, el gasto cardíaco es un determinante importante de la perfusión y tenemos que determinar en todos los pacientes, por lo menos los que están críticamente enfermos, cómo está el gasto cardíaco para saber cómo está la perfusión de los tejidos. Entonces, se define el gasto cardíaco o el flujo circulatorio cardíaco como el volumen de sangre expulsado por los ventrículos en un minuto. ¿Cuánto expulsa con las contracciones, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, en un minuto? Y ese valor normal para una persona de 70 kilos es de 5 litros por minuto. O sea que nuestro corazón mueve 5 litros cada minuto. ¿Y cómo puedo calcular entonces el gasto cardíaco de una persona de 70 kilos que está sano? Pues fácil. Si el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en un minuto, entonces es fácil porque en un minuto sería la frecuencia cardíaca. Entonces, si una persona tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, pues sería multiplicar esos 70 latidos por en cada contracción cuánto expulsa el ventrículo. Y recuerden que la cantidad de sangre que se expulsa en cada contracción se llama el volumen sistólico. Entonces es multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En una persona de 70 kilos, el volumen sistólico es 70 centímetros cúbicos. Y la frecuencia en reposo normal está alrededor también de 70 por minuto. Entonces, el gasto cardíaco sería la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Esa sería la segunda ecuación, o la ecuación, pues, del gasto cardíaco. Esta es la ecuación más importante del gasto cardíaco. De ahí sale este concepto, sería multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco normal, ¿cuánto sería entonces? Si la frecuencia cardíaca de una persona que está sana, en reposo, es más o menos 70 por minuto y el volumen sistólico para una persona de 70 kilos son 70 centímetros cúbicos, a multiplicar tendríamos 70 por 70 nos daría 4.900 cc por minuto, que aproximado 4.900 cc son 5 litros, 5.000 cc o 5 litros por minuto. Ese sería el gasto cardíaco normal, 5 litros por minuto. Y ya ven ustedes que tienen dos determinantes, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y si ustedes miran acá en la ecuación, como gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, estos dos son los determinantes del gasto cardíaco. Y cada determinante, fíjense ustedes que en esta ecuación no hay denominador, solo hay numerador. Quiere decir que los dos son directamente proporcionales, porque están los dos en el numerador. Si yo quiero aumentar el gasto cardíaco, puedo aumentarlo a expensas de también aumentar la frecuencia cardíaca. O si quiero aumentar el gasto cardíaco, podría aumentar el volumen sistólico. No sonó la alarma. Entonces, fíjense que son dos determinantes para el gasto cardíaco: frecuencia cardíaca y volumen sistólico.
les voy a hacer una pregunta para irnos al descanso. Si un paciente está sano, está normal, y tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto porque pesa 70 kilos y su frecuencia cardíaca es 70, el volumen sistólico es 70. Si yo le subo la frecuencia cardíaca a este paciente a 100 por minuto, le pongo por ejemplo, una dobutamina que aumenta la frecuencia cardíaca, y se la subo a 100 por minuto, ¿en cuánto le queda el gasto cardíaco? 7 litros aproximadamente. Exactamente 7 litros, porque sería multiplicar frecuencia cardíaca 100 por 70, le daría 7000 y sería 7 litros. Hemos aumentado el gasto cardíaco en 2 litros por minuto. Eso es casi un cuarto. Hemos aumentado el valor del gasto cardíaco, o sea, sus tejidos, la perfusión a sus tejidos la hemos aumentado como en un 25%. Con solo aumentar la frecuencia cardíaca de 70 a 100, que en un susto se nos puede aumentar de 70 a 100. Entonces, fíjense cómo es de efectivo modificar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Ya vamos a hablar de eso entonces. Vamos a un descanso. Pero les digo de cuánto es. Tenemos acá en nuestra programación 10 minutos, de 8:30 a 8:40. Descanso, a las 8:40 volvemos. Muy bien.
Bueno, regresamos. Bueno, ¿tenemos imagen? Sí, señor. Listo. Entonces seguimos con gasto cardíaco. Recuerden la ecuación, que es muy fácil, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Aquí viene un problema. Es que nosotros hemos hablado que el gasto cardíaco normal para una persona de 70 kilos es 5 litros por minuto. Por ejemplo, este basquetbolista colombiano tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. ¿Ustedes consideran normal 5 litros por minuto? Este hombre pesa 70 kilos. ¿Les parece normal el gasto cardíaco? Pesa 70 kilos y tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. ¿Normal? Sí, del otro no creo. Correcto. Y este señor gringo, que pesa como 100 kilos, tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. ¿Es normal? No, yo no. En el grande no. En este ya no, porque él no pesa 70 kilos. Entonces, ¿cuál es el gasto cardíaco normal de este paciente? Pues tocaría calcularlo. Probablemente como tiene 100 kilos, su volumen sistólico sea de 100 y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, le daría 7 litros. Entonces, hay diferencias en el gasto cardíaco normal y esa diferencia radica sobre todo en el peso y la talla del paciente. No es lo mismo una persona que pese 70 kilos a una persona que pese 100 kilos y que mida 2 metros o 1,90. Él va a tener un gasto cardíaco más alto. Para ajustar esas diferencias, entonces se creó un concepto diferente al gasto cardíaco, que es el índice cardíaco. Básicamente, el índice cardíaco es el mismo gasto cardíaco, pero ajustado al peso y la talla del paciente. Para ahora sí poner un valor normal, independientemente de cuánto pesa el paciente y cuánto mide, cuánto es el valor normal del flujo de sangre que circula por un minuto, eso se llamaría el índice cardíaco. Y se obtiene de esta fórmula. El índice cardíaco sería igual al gasto cardíaco dividido en la superficie corporal. Y el índice cardíaco normal para todo mundo, ese sí no importa que sea grande, que sea chiquito, que sea enano o que sea basquetbolista, el valor normal en promedio para todas las personas del mundo del índice cardíaco será de 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, una cosa es el gasto cardíaco, que sería 5 litros por minuto el valor normal, pero para una persona de 70 kilos, y para personas de más peso, pues tocaría ajustar de acuerdo al peso. Entonces, para evitar eso, se utiliza el índice cardíaco. El índice cardíaco sería el mismo gasto cardíaco, pero dividido en la superficie corporal. ¿Y cómo sacamos la superficie corporal? Ah, bueno, entonces acá tendríamos este enano colombiano nos dicen que tiene un índice cardíaco de 3 litros por minuto. ¿Qué les parece? ¿Normal o anormal? Anormal. ¿Anormal? Normal. Está totalmente normal. ¿Cuánto es el índice cardíaco normal? 3 litros por minuto. Y este señor tiene 3 litros por minuto.
Ahora este grandulón nos dicen que tiene un índice cardíaco de 3 litros por minuto. ¿Es normal? No, es anormal. ¿Está normal o anormal? Anormal. Anormal. ¿Todos están de acuerdo que es anormal? Sería normal, porque el índice dependería. También sería normal. Claro, es normal, porque el índice cardíaco ya no nos determina peso ni talla del paciente, ya nos está diciendo que su flujo circulatorio es de 3 litros por minuto independiente del peso y la talla. Eso es normal. Entonces, el índice cardíaco, cuando nos dan un valor de índice cardíaco, su valor normal debe estar cercano a 3 litros por minuto. O sea que si por ejemplo, esta persona o este chiquito tuviera un índice cardíaco de 2 litros por minuto, pues estaría anormal, porque no lo tiene en 3 y lo está bajito. Y lo mismo si tiene un índice cardíaco de 2, estaría mal. Pero los dos están normales porque ese es el valor normal. El índice cardíaco, el valor normal, es 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. O sea, 3 para todo el mundo. No importa que sea grande o chiquito, 3 será lo normal, pero de índice cardíaco. En cambio, gasto cardíaco no siempre es normal tener 5 litros por minuto. Depende de qué, del peso y la talla. Si es un enano, 5 litros por minuto es un gasto cardíaco muy alto. ¿Qué tal que sea una persona que mide 1,20 y que pesa por ahí 40 kilos? El gasto cardíaco de una persona de 40 kilos sería, su volumen sistólico es 40 por 70, sería 2.800, 2.8 litros. Ese sería un gasto cardíaco normal para una persona de 40 kilos. Entonces, para evitar para no tener que estar preguntando cuánto pesa y cuánto mide el paciente para saber si el gasto cardíaco es normal o no, lo que nos dicen es el índice cardíaco, y ese sí es un valor absoluto. Si le dicen que el índice cardíaco está en 2, está mal, está disminuido. Si le dicen que el índice cardíaco está en 3, está normal. Si el índice cardíaco de una persona está en 5, está muy alto. ¿Quedó entendido? Sí, señor. ¿Este señor tiene índice cardíaco de 3 litros por minuto? ¿Está normal? Sí. Y este también está normal. ¿Cómo sacamos la superficie corporal? Hay 2 ecuaciones. Esta, la raíz cuadrada del peso por la talla, 3.600, o esta, la talla más el peso menos 90 sobre 100. Pero la más fácil es esta. Entren a una calculadora por Google y pidan calculadora de superficie corporal. Le meten la altura del paciente en centímetros, le meten el peso y aquí nos da la superficie corporal. Ya no hay que aprenderse esas ecuaciones complicadas. Todo está en el celular, solamente es pongan superficie corporal y ahí les pide los datos. Claro, ustedes qué es lo que tienen que saber. ¿Cómo se calcula la superficie corporal? Es una relación entre el peso y la talla del paciente. Entonces tiene que darle el peso, tiene que darle la talla. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes del gasto cardíaco? Los factores que modifican el gasto cardíaco son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Los dos son directamente proporcionales. Quiere decir que si yo aumento uno, aumento el gasto cardíaco. Si yo aumento la frecuencia, aumentará el gasto, y si yo aumento el volumen sistólico, aumentará el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca es una de las medidas más efectivas para aumentar el gasto cardíaco desde el punto de vista fisiológico. El organismo puede rápidamente aumentar el gasto cardíaco con solo aumentar la frecuencia cardíaca. Con solo aumentar 10 puntos la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 70 a 80 por minuto, que no es difícil, podríamos subir el gasto cardíaco de 5 litros a 5.600 cc, de 5.000 a 5.600, con solo aumentar 10 puntos la frecuencia cardíaca.
Entonces, la frecuencia cardíaca, digamos que es un determinante importante para el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco normal sería para una persona de 70 kilos, 70 que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico 70. Eso nos daría 4.900, que prácticamente es 5 litros por minuto. En términos de fisiología, se sigue hablando del gasto cardíaco, porque todo el mundo en fisiología, para estudiar individuos, siempre ponen el ejemplo de una persona de 70 kilos promedio. Entonces, siempre seguimos hablando del gasto cardíaco, pero en la realidad debería ser el índice cardíaco. Entonces decimos que la frecuencia cardíaca, como primer determinante del gasto cardíaco, veamos cómo funciona. Si tengo una frecuencia cardíaca normal de 60 a 80, más o menos 70 por minuto, en el ejercicio, por ejemplo, intenso, o en un estado de peligro, de estrés, podemos llevar la frecuencia cardíaca hasta 140 por minuto. Y eso nos va a generar un aumento bastante grande del gasto cardíaco. Entonces, la frecuencia cardíaca se aumenta cuando nosotros queremos aumentar el gasto cardíaco, pero al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué está pasando? Que si una persona tiene una frecuencia de 60 por minuto, quiere decir que cada latido dura 1 segundo. Si lo aumentamos a 120, quiere decir que cada latido va a durar medio segundo, 0,5 segundos. Y entonces hay que disminuir los tiempos del ciclo cardíaco. Y recuerden que siempre disminuimos el que es más largo, que es el tiempo de la diástole, sería el que reducimos para disminuir el tiempo del ciclo cardíaco cuando aumentamos la frecuencia cardíaca. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un paciente normal, con un gasto cardíaco normal, volumen sistólico de 70, frecuencia cardíaca de 70, da 4.900. Digamos que esta persona sufre una hemorragia grave, un accidente. Disminuye su volumen intravascular de sangre, porque sangró, tuvo una hemorragia, y por tanto, al final, como no tiene volumen de sangre, el retorno venoso va a ser menor, el volumen de fin de diástole va a ser menor, y cuando se contrae el ventrículo va a enviar un volumen sistólico disminuido. Ya no es de 70 centímetros cúbicos, sino por la hemorragia, digamos que bajó a 40 centímetros cúbicos. Si siguiera con la frecuencia de 70, ¿cuánto le queda el gasto cardíaco? Ayúdenme en esa operación. ¿Cuánto le queda el gasto cardíaco al paciente? ¿En cuánto le queda el gasto cardíaco? 40 por 70, 2.800. ¿Qué le pasó a este pobre paciente? Tuvo una hemorragia, se le bajó su volumen intravascular, se le bajó el volumen sistólico y le bajó el gasto cardíaco prácticamente casi a la mitad. Eso se llama un síndrome de bajo gasto cardíaco. ¿Qué consecuencias tiene? Hipoperfusión de todos sus órganos. Cerebro, riñones, hígado, todo está, el mismo corazón está hipoperfundido. Y eso es grave, eso puede llevar a la muerte. ¿Qué hace el organismo? El organismo dice, no se puede caer el gasto cardíaco, tengo que aumentar el gasto cardíaco. Dispara el sistema nervioso simpático y produce aumento de la frecuencia cardíaca con taquicardia. Y miren ahora, esa frecuencia que estaba en 70, la subimos a 120 por minuto. La frecuencia cardíaca está en 70 a 120. Como el volumen sistólico se le había caído a 40, multiplicamos 40 por 120, milagro, 4.800, que es el gasto cardíaco normal. Con solo aumentar la frecuencia cardíaca a 120 por minuto, después de una hemorragia, que es lo que normalmente hacen los pacientes cuando tienen una hemorragia, lo primero es disparar el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, tenemos entonces restablecimiento del gasto cardíaco. Es un mecanismo muy efectivo para restablecer el gasto cardíaco, es la frecuencia cardíaca. Y tenemos una reserva de frecuencia cardíaca que va
desde 70 por minuto más o menos hasta 130, 140 por minuto. En algunas personas puede ser más, pero en promedio más o menos hasta 140 por minuto. O sea que podemos aumentar el gasto cardíaco. Aquí nos faltaron todavía de reserva 20 por minuto y subió a 120 nomás porque con eso restableció el gasto. Claro, si el paciente sigue sangrando, se le va a acabar su volumen y ya no va a servirle este efecto de subir la frecuencia cardíaca. Pero inicialmente sí es una respuesta que es muy efectiva para aumentar el gasto cardíaco. Pero tener cuidado porque cuando ya la frecuencia cardíaca pasa de 140, se hace extrema, como estamos disminuyendo es el tiempo de la diástole. Al disminuir el ciclo cardíaco estamos haciéndolo, el tiempo del ciclo cardíaco estamos haciéndolo a expensas de la diástole. ¿Cuál es el problema? Que la diástole, en la diástole es que se produce el llenado del ventrículo. Entonces, cuando ya se aumenta mucho la frecuencia cardíaca, se disminuye mucho el tiempo de la diástole, ¿qué va a ocurrir? Pues que ya no se llena bien el corazón porque no hay tiempo en la diástole, rápido viene la contracción. Entonces, si no hay buen volumen de diástole, no va a haber buen volumen sistólico, se va a caer el volumen sistólico y al final se va a caer el gasto cardíaco. Entonces, sí es efectivo aumentar la frecuencia cardíaca, pero hasta un margen que es más o menos en promedio 140 por minuto. Por encima de eso ya se vuelve inefectivo y se puede volver contraproducente y caerse el gasto cardíaco. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué hace el organismo fisiológicamente? Si ya no puede aumentar más la frecuencia cardíaca, pues puede aumentar el otro determinante del gasto cardíaco, que es el volumen sistólico. Ahora veamos qué ocurre el efecto contrario. ¿Qué ocurre si bajamos la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, un paciente presenta un bloqueo auriculoventricular. Los bloqueos auriculares, vamos a ver después, que se manifiestan con disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, un paciente con un bloqueo AB, por ejemplo, de segundo grado o de tercer grado, fácilmente su frecuencia cardíaca puede llegar a 35 o 40 por minuto. Veamos aquí en este caso. Un paciente está normal, tiene volumen sistólico de 70, frecuencia cardíaca de 70, tiene un gasto cardíaco de 4.900. Presenta un bloqueo AB completo de tercer grado, que después vamos a ver qué es eso, y su frecuencia cardíaca cae hasta 30 por minuto. ¿Cuánto le queda el gasto cardíaco? ¿En cuánto le quedaría el gasto cardíaco? En 2100. Entonces tendríamos volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico 70 y frecuencia cardíaca se bajó de 70 a 30 por el bloqueo, en una bradicardia extrema. 70 por 30 le daría 2100. Nuevamente tenemos un síndrome de bajo gasto cardíaco. Y este paciente entra en hipoperfusión generalizada, se pone muy mal. Y entonces, fisiológicamente, ¿qué hace el organismo? Trata de aumentar un poco la tensión arterial como para que suba un poco el volumen sistólico, pero eso no le ayuda mucho y no podemos. ¿Qué necesitamos? Pues ponerle un marcapasos, y con el marcapasos subimos la frecuencia cardíaca. Entonces, mucho cuidado que los pacientes que tienen un bloqueo completo, que están muy bradicárdicos, pues van a ser bajo gasto cardíaco. Y hay que solucionarlo porque si no, tarde o temprano van a fallecer porque sus órganos todos van a estar hipoperfundidos. Entonces miren el efecto tan importante de la frecuencia cardíaca para el gasto cardíaco. Primer determinante. ¿Cómo se controla la frecuencia cardíaca en el corazón? Por el sistema nervioso autónomo. Recuerde que el autónomo tiene dos componentes, el simpático y el parasimpático. ¿Qué hace el simpático en el corazón con respecto a la frecuencia cardíaca? Pregunto. ¿El simpático qué hace? Estimula la contracción.
Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca. Actuando sobre el nodo sinusal, hace que aumente su frecuencia de disparo. En cambio, el parasimpático hace lo contrario. Actúa sobre el nodo sinusal y hace que se disminuya la frecuencia cardíaca. Miren la inervación del corazón. Tiene la inervación simpática. Todas las cadenas ganglionares simpáticas son las que van a dar las neuronas que van a ir al nodo sinusal y también a la pared del ventrículo para aumentar la contractilidad. Eso sería el simpático. En cambio, el parasimpático, vía del nervio vago, envía la neurona, un axón, que es el que va a hacer contacto aquí con el nodo sinusal y lo va a inhibir para producir disminución de la frecuencia cardíaca. En las arterias también el simpático, y en las venas va a producir estímulo y va a generar vasoconstricción, lo que va a aumentar la resistencia, pero también va a aumentar la presión arterial. Entonces, los dos determinantes del gasto cardíaco son frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Los dos son directamente proporcionales. Ya vimos cómo funciona la frecuencia cardíaca, ahora veamos cómo funciona el volumen sistólico. Si yo quiero aumentar el gasto cardíaco, pues también lo puedo hacer aumentando el volumen sistólico. La pregunta es, ¿y cuáles son los determinantes del volumen sistólico? Y se los voy a mostrar acá. Son 3 determinantes del volumen sistólico. Estos son conceptos fisiológicos puros, así como ustedes tienen que saberse los volúmenes cardíacos, que son el volumen de fin de diástole, el volumen sistólico y el volumen de fin de sístole, que son los 3 volúmenes cardíacos. Ahora tienen que saber también estos 3 determinantes del volumen sistólico: la precarga, la inotropía y la poscarga. Estos son determinantes del volumen sistólico. Quiere decir que si yo modifico uno de estos, se modifica el volumen sistólico. Pero estos 3 determinantes, unos son directamente proporcionales y otros inversamente proporcionales. Entonces aquí les voy a colocar el signo al frente de cada determinante. Si el signo es positivo, quiere decir que ese determinante es directamente proporcional. Es decir, que si yo aumento ese determinante, me va a aumentar el volumen sistólico. Y si al frente tiene un signo negativo, como por ejemplo aquí la poscarga, quiere decir que si yo lo aumento, me va a disminuir el volumen sistólico. Entonces, de esos 3 determinantes, precarga, inotropía y poscarga, 2 son positivos, es decir, 2 directamente proporcionales, y 1 es inversamente proporcional, que sería la poscarga. Entonces, el gasto cardíaco tiene 2 determinantes, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y el volumen sistólico tendrá 3 determinantes: precarga, contractilidad o inotropía y poscarga. Y pongámosle los signos. Positivo quiere decir que es directamente proporcional, es decir, si yo aumento la precarga, aumento el volumen sistólico y por supuesto aumento el gasto cardíaco. Si yo aumento la inotropía o la contractilidad, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. Y la poscarga es negativa. ¿Qué pasa si yo aumento la poscarga? ¿Qué le pasa al volumen sistólico? Pregunta. Estoy preguntando. Si yo aumento... Disminuye. Disminuye. ¿Y qué le pasa al gasto cardíaco? Disminuye. Correcto, el gasto cardíaco disminuye. Como el flujo disminuye. Acuérdense que la ecuación del flujo, decíamos que el flujo era diferencia de presiones sobre resistencia. Aquí ya uno va infiriendo que la poscarga es como la resistencia, porque es inversamente proporcional al flujo o al gasto cardíaco. Ahora lo vamos a ver en la ecuación. Entonces vamos a ver cada uno de estos determinantes del volumen sistólico, que a su vez también son determinantes del gasto cardíaco. Primero, la precarga. Cuando hablamos de carga, estamos haciendo referencia como a presiones.
Entonces, en términos fisiológicos, estos determinantes, por lo menos la precarga y la poscarga, son determinantes como de presión, de tensión sobre la pared del ventrículo. Pero ya les voy a explicar bien qué son para que no se confundan y para que los orienten bien. ¿Qué es la precarga? En términos físicos se define como la tensión sobre la pared del ventrículo exactamente antes de la contracción. O sea, cuando el ventrículo está lleno. ¿Cómo se llama el volumen del ventrículo cuando está lleno exactamente antes de la sístole? ¿Cómo se llama ese volumen? El volumen que llena el corazón antes de la sístole. Volumen de fin de diástole. Entonces, la precarga sería la presión sobre la pared del ventrículo generada por el volumen de fin de diástole. Para efectos prácticos uno puede decir precarga es igual a volumen de fin de diástole. Práctico sí es cierto. No es totalmente exacto porque precarga no sería el volumen de fin de diástole, sino la presión que está generando el volumen de fin de diástole. Pero digamos que en la práctica, cuando uno ve pacientes, uno dice, uy, se le aumentó el volumen de fin de diástole, se le aumentó la precarga, porque prácticamente es lo mismo. Entonces la precarga está determinada por el volumen de fin de diástole. Dijimos que la precarga era directamente proporcional al volumen sistólico. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la precarga, aumento más el volumen sistólico. Si yo lleno más el ventrículo en la diástole, por supuesto que va a aumentar el volumen sistólico. Veamos. Si un paciente tiene función del corazón normal, o sea, tiene una fracción de eyección del 60%, está normal su contracción, ¿cierto? Y se llena el ventrículo con 110 centímetros cúbicos. Cuando se contrae, o sea, cuando su volumen de fin de diástole es 110, va a producir un volumen sistólico más o menos de 70. Si yo le pongo una infusión de líquidos, solución salina al paciente, 1000 centímetros, por ejemplo, y le subo el volumen de fin de diástole de 110 más o menos a 130, ¿cuánto le quedará a su volumen sistólico? Se le subió el volumen de fin de diástole a 130. Tiene una fracción de eyección normal del 60%. De manera redondeada serían 80. Más o menos 80. O sea que si yo aumento el volumen de fin de diástole, me va a aumentar el volumen sistólico. Entonces pasó de 70, pasó a 80 al aumentar la precarga. Entonces, definición de precarga: tensión en la pared del ventrículo al final de la diástole. Cuando está lleno el ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo, hablemos en términos del izquierdo, cuando está totalmente lleno, ya lleno el ventrículo, decimos que esa es la precarga, la presión que está generando el volumen de fin de diástole. Si yo, es como si yo llenara el corazón con un vaso, lo lleno, el llenado de ese ventrículo es la precarga, el volumen de fin de diástole. Ese volumen de fin de diástole, digamos que tiene un determinante importante, esa precarga, que es el retorno venoso. El retorno venoso es el que nos va a definir cuánto va a ser el volumen de fin de diástole, ¿cierto? Si el paciente retorna abundante sangre por las venas cavas y llenan el ventrículo,
pues va a ser un volumen de fin de diástole alto, va a ser una precarga alta. Si el paciente, por ejemplo, está deshidratado, su volumen de fin de diástole va a ser muy bajito porque no tiene sangre circulante, y entonces su precarga va a ser bajita y su volumen sistólico también va a ser bajo y su gasto cardíaco también va a ser bajo. Entonces, la precarga es un determinante importante para el volumen sistólico y es directamente proporcional. Entre más precarga, más volumen de fin de diástole, mayor volumen sistólico. ¿De qué depende la precarga? Del retorno venoso. Y básicamente el retorno venoso, o sea, la sangre que retorna al corazón por las venas cavas, depende de dos factores importantes. Primero, el estado de hidratación del paciente, y segundo, el estado de contracción o dilatación de las venas. Es lo que se llama el tono venoso. Entonces, el estado de hidratación es fácil. Si el paciente está bien hidratado, pues tiene un buen retorno venoso, tendrá una buena precarga. Si el estado de hidratación está comprometido, si el paciente está deshidratado, si perdió líquidos, si perdió sangre, si tuvo una hemorragia, está en una deshidratación, su retorno venoso va a ser bajito, le va a llegar poca sangre al ventrículo, se va a llenar con poca sangre al final de la diástole, vamos a tener una precarga disminuida y al final cuando se contraiga su corazón va a producir un volumen sistólico también bajito. Entonces, el estado de hidratación es importante, determinante del retorno venoso y la precarga. ¿Qué es eso del tono venoso? El estado de contracción de las venas. Tono es qué tan contraídas están las venas. Entonces podemos tener tono venoso alto cuando están todas las venas contraídas, o podemos tener tono venoso bajo cuando ya se están dilatadas. ¿Está entendido el concepto de tono venoso? Tono venoso alto cuando las venas están contraídas, cuando hay venoconstricción. Y tono venoso bajo cuando están dilatadas. Entonces, ¿cómo funciona el tono venoso para el retorno venoso de la sangre hacia la aurícula derecha por las venas cavas? Si se aumenta el tono venoso, es decir, si se contraen las venas, ¿qué pasa? Como las venas son vasos de capacitancia, cuando ellas están relajadas, están guardando volumen. Cuando se contraen, ¿qué hacen? Devuelven esa sangre hacia el corazón. Entonces, si el tono venoso aumenta el retorno venoso y aumenta la precarga y aumenta el volumen sistólico. Lo contrario, si el tono venoso disminuye, es decir, si yo vasodilato más las venas, les cabe más sangre. Entonces la sangre se va a quedar en las venas y no va a regresar al corazón. Disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga. Quiero que me digan si está entendido este concepto del tono venoso, porque es muy importante desde el punto de vista práctico. Sí, señor. Señor. Entonces, ¿con qué medicamento puedo yo modificar el tono venoso? Yo ya les dije hace como media hora, 2 medicamentos de uso intravenoso. Con la nitroglicerina. Exactamente. Entonces, la nitroglicerina es un vasodilatador arterial y venoso, pero principalmente venoso. ¿Qué le pasa entonces, digamos, al retorno venoso si yo le administro al paciente una infusión de nitroglicerina? ¿Qué le va a pasar a la precarga? Disminuye. A disminuir. ¿Por qué? Porque estoy guardando la sangre en las venas, las vasodilatos, se acumula la sangre en las venas y no retorna al corazón. Voy a tener una precarga disminuida, un volumen de fin de diástole disminuido, y cuando el corazón se contrae, pues va a expulsar un volumen de sangre menor, un volumen sistólico menor.
Dos autores, fisiólogos, estudiaron este fenómeno de la precarga y determinaron una cosa que se llama el mecanismo de Frank y Starling. ¿Qué es eso del mecanismo de Frank y Starling? Ellos cogieron un corazón y lo empezaron a llenar de sangre. ¿Sabes? El corazón de ratón, y lo empezaron a llenar de sangre y ellos veían que entre más llenaban de sangre el corazón en la diástole, entre más volumen de film de diástole, cuando el corazón se contraía, pues se expulsaba más volumen en la sístole. Eso es lógico. Si yo aumento la precarga, lleno más el corazón, como él siempre expulsa un porcentaje fijo, que es el 60%, pues si lo lleno con 110, el 60% son como 66, pero si lo lleno con 120 serían 72, y si lo lleno con 130 de ahí para arriba, casi 80 por minuto. Es decir, entre más lleno yo el ventrículo en la diástole, mayor va a ser el volumen en la sístole. Y entonces hicieron esta curva, donde está, aquí estaría el volumen de fin de diástole, o a medida que se va llenando el ventrículo, mire cómo se van estirando las fibras cardíacas, las células cardíacas se van llenando y van generando, entre más lleno el ventrículo, mayor va a ser el volumen que produce ese ventrículo. Esto lo vemos mejor acá en esta curva. Este sería el volumen de fin de diástole. Entonces cogemos el ventrículo y lo vamos llenando de sangre. Y medimos qué ocurre. Entonces, por ejemplo, lo llenamos con este volumen acá, 110 centímetros al final de la diástole. Nos produce un volumen sistólico de 70. ¿Correcto? Esto para una persona normal de 70 kilos, su volumen sistólico es de 70, está bien, se llenó con 110, más o menos el 60%, 70, ¿qué pasa si yo lleno más este ventrículo? Le inyecto líquido, más sangre a ese ventrículo y ya no lo llene con 110, sino con 130. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Y cuánto volumen sistólico nos produce? Pues que se aumente el volumen sistólico. Porque si estoy aumentando el volumen de fin de diástole, pues él va a expulsar el 60%. ¿Cuánto es el 60% de 130? 78. ¿Qué pasó acá? Se suponía que el 60% eran 78 y subió 84. Entonces ellos como que dijeron, aquí hay algo raro. Nosotros esperábamos que al subir el volumen de fin de diástole subiera el volumen sistólico, pero como la fracción de eyección es 60, pues subiera solo a 78. ¿Pero por qué subió a 84? Entonces dijeron, bueno, subámosle a 150. Entonces, si yo subo el volumen de fin de diástole a 150, el 60% de 150 será 90. Y midieron cuánto era el volumen sistólico y le dio 96. Entonces yo dije, ¿ves? Es raro. A medida que yo voy subiendo el volumen de fin de diástole, aumenta el volumen sistólico, pero no el esperado, aumenta más. Es decir, al aumentar el volumen de fin de diástole, algo está pasando que está generando que en la siguiente contracción sea más fuerte. Eso es lo que se llama el mecanismo de Frank y Starling. Quiere decir que cuando más lleno el ventrículo, más fuerza de contracción me desarrolla ese ventrículo. Y va a producir un volumen sistólico mayor que para el esperado por su fracción de eyección. Eso es lo que se llama el volumen de Frank y Starling. Y al final nos dice que si yo aumento la precarga, voy a aumentar el volumen sistólico. Y entre más llene ese ventrículo, más voy a aumentar el volumen sistólico. Entonces ellos dijeron, pues sigamos llenando. Entonces siguieron llenando, digamos 180, 200. ¿Y qué encontraron? Una sorpresa, que ya cuando subieron más de 150 el volumen de fin de diástole, ya no cambió el volumen sistólico.
Entonces dijeron, este mecanismo de aumentar el volumen sistólico, aumentando la precarga o el volumen del fin de diástole, es agotable. Llega a un punto en que ya no sirve llenar más el ventrículo porque no me va a producir más volumen sistólico. Y ellos dedujeron que era porque habían estirado tanto las células cardíacas al llenar tanto el ventrículo. Al inicio, pues al estirarlas más, generaban como más rebote y producía un mayor volumen sistólico. Pero cuando ya usted, es como cuando usted tiene un caucho y ya lo estira tanto que lo rompe el caucho, entonces ya no va a poder dar un buen retroceso. Eso ocurría con el corazón al seguir aumentando el volumen de fin de diástole. Esto es lo que se llama la curva de Frank-Starling, que también se llama curva de función ventricular. Quiere decir que entre más voy, y esa curva tiene dos determinantes. Uno, el volumen de fin de diástole en la horizontal y dos, el volumen sistólico en la vertical. Entre más lleno el ventrículo, entre más precarga, mayor volumen sistólico y mayor para el esperado. Pero después de que ya llena mucho, se pierde ese mecanismo. Ese es lo que se llama el mecanismo de Frank-Starling. Quiero saber si quedó bien entendido. Es famosísimo este mecanismo. Esta curva tenemos que aprender. Es de las principales curvas de fisiología cardíaca, la curva de función ventricular o la curva de Starling, que relaciona el volumen de fin de diástole, o sea, la precarga, con el volumen sistólico. Entonces, las células cardíacas, los cardiomiocitos, vamos a ver en otra clase, que son células musculares y que se pueden contraer y se pueden relajar. Entonces, cuando se relajan, se pueden estirar y eso es lo que ocurre en el mecanismo de Starling. Las células cardíacas se estiran y al estirarse, cuando hacen después contracción, generan una mayor fuerza de contracción. Pero cuando ya las estiro mucho, se rompen las fibras y ya se pierde ese mecanismo. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la precarga? Ya habíamos dicho que eran dos principales. El retorno venoso, prácticamente, es el determinante de la precarga. El retorno venoso, ¿qué tanta sangre llena el ventrículo? Y ese retorno venoso tenía dos determinantes importantes. Dos son los más importantes. Uno, el estado de hidratación del paciente, la volemia del paciente, qué tanto volumen intravascular tiene. Y dos, el tono venoso, es decir, el estado de contracción o dilatación de las venas. Pero aparecen otros tres determinantes importantes para el retorno venoso y para la precarga, que sería la posición corporal. Si una persona está de pie, ¿cómo está su retorno venoso y su precarga? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye porque toda la sangre se queda por gravedad en los miembros inferiores. Lo contrario, si una persona se acuesta en la cama o en el piso, aumenta el retorno venoso, aumenta su precarga. Otro determinante es la presión intratorácica. Imagínense que una persona está acostada, boca arriba, y le colocan una piedra encima del tórax y le aprietan el tórax. ¿Cómo va a ser su retorno venoso y su precarga cuando tiene esa piedra encima del tórax, comprimiendo el tórax? ¿Aumenta o disminuye el retorno venoso? Disminuye. Disminuye porque está totalmente comprimido. Se aumenta la presión dentro del tórax. Si yo aumento la presión dentro del tórax, eso se transmite a la aurícula derecha y la aurícula derecha se colapsa, se comprime, está con mucha presión. Recuerden que en la aurícula derecha debe haber muy baja presión para que llegue la sangre de las venas cavas, que viene con baja presión también. Él les había dicho que la presión a veces en la aurícula derecha, por lo menos en la inspiración, es negativa.
y eso hace que fluya sangre de mayor presión a menor presión a la aurícula derecha. Si yo le aumento la presión dentro del tórax al paciente, pues se pierde ese fenómeno, se aumenta la presión en la aurícula y no va a regresar la sangre, no va a entrar sangre a la aurícula. Entonces la presión intratorácica, si yo la aumento, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga y disminuye el volumen sistólico y también va a disminuir el gasto cardíaco. La presión intratorácica actúa inversamente proporcional. Si yo la aumento, en la práctica lo vemos más en los pacientes críticos, donde se utiliza el ventilador mecánico, porque la ventilación mecánica da aire a presión dentro del tórax y aumenta la presión intratorácica. Y si un paciente tiene... ¿Agua tuya? Si un paciente tiene, por ejemplo, aumentada la presión intrapericárdica, o sea, un derrame pericárdico, ¿cómo estará el retorno venoso? Si tiene un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco. Disminuido. Severamente disminuido porque se comprime también la aurícula por el líquido, el exceso de líquido en el pericardio, se comprime la aurícula y vamos a tener disminución del retorno venoso. Entonces todos son determinantes del retorno venoso y la precarga, pero principalmente tenemos entonces dos más importantes, que esto sí lo vemos todos los días, es el estado de hidratación, que entre comillas podemos colocarle la volemia. ¿Qué es la volemia? La cantidad de volumen de sangre que tiene el paciente dentro de su cuerpo, dentro de sus vasos. Si está deshidratado, si tuvo una hemorragia, está hipovolémico, la hipovolemia va a disminuir la llegada de sangre al corazón, entonces tenemos disminución del volumen de fin de diástole, disminución del retorno venoso, disminución del volumen de fin de diástole, que es la misma precarga, disminución de la precarga. Y si se disminuye la precarga, tendremos disminución. Cuando el corazón se contrae, pues va a expulsar menos sangre, disminución del volumen sistólico y disminución del gasto cardíaco. Creo que aquí ya se nos acabó el tiempo. Bueno, la precarga también se puede disminuir en el caso de hipovolemia, pero se puede aumentar cuando tenemos hipervolemia. Si un paciente tiene mucho líquido circulante, por ejemplo, le ponemos líquidos por la vena, solución salina o lactato de Ringer, y se nos va la mano y le ponemos mucho líquido, lo podemos sobrecargar. Le aumentamos el retorno venoso, entonces le aumenta la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y al ventrículo derecho y podemos congestionar al paciente. Uno de los signos de que tiene la precarga aumentada, es decir, el volumen de fin de diástole aumentado, es eso que es la ingurgitación yugular. Miren cómo se ve la ingurgitación yugular. Es ver la vena yugular externa. Normalmente no se ve, o apenas se insinúa, pero ya cuando está así hinchada, se va casi hasta la mandíbula, se retrata toda la vena yugular externa. Decimos que el paciente tiene ingurgitación yugular y eso significa que su precarga está aumentada. La precarga aumentada. Puede ser, por ahora vamos a decir que es por aumento del volumen intravascular, por hipervolemia, por sobrehidratación del paciente. Veremos que pueden haber otras causas de aumento de la precarga que no necesariamente sean aumento de volumen efectivo vascular, sino habrán otras causas como la falla cardíaca, por ejemplo. Entonces, ya con esto terminamos por el día de hoy. Nos queda pendiente ver en la otra clase la poscarga y la inotropía. Si hay dudas, preguntas sobre los temas que hemos visto el día de hoy, que arrancamos con la fracción de eyección, seguimos con la parte de circulación, luego empezamos con hemodinamia, hablando de lo que es el gasto cardíaco, el índice cardíaco, los determinantes del gasto cardíaco, como son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, las modificaciones de esos determinantes, como aumentando la frecuencia cardíaca aumentamos
grandemente el gasto cardíaco, pero también cuando se disminuye mucho la frecuencia cardíaca, también se disminuye el gasto cardíaco. Y recordar que el gasto cardíaco es importantísimo para la perfusión de todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, no es conveniente que un paciente tenga gasto cardíaco disminuido. Hablamos que el gasto cardíaco se establece un valor normal, pero para una persona de 70 kilos, que sería 5 litros por minuto, pero que para evitar el sesgo que produce decir que 5 litros por minuto es normal, pero si es una persona muy grande o muy pequeña, esto no sería correcto. Entonces se ajusta el gasto cardíaco a lo que se llama el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco ajustado al peso y la talla del paciente. Y la ecuación es índice cardíaco es igual a gasto cardíaco dividido en la superficie corporal. Y ese sí el valor normal para todo mundo, sea chiquito, sea grande, sea pesado, flaco, es de 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Ya cuando le dicen a usted índice cardíaco, no tiene que preguntar el peso ni la talla porque ahí ya está incluido. Y si está en 3, está bien. Si está por debajo de 3, 2, 1, 5, tiene un bajo gasto cardíaco, bajo índice cardíaco. Si está por encima de 3, tiene 3, 5, 4, 5, tiene un alto índice cardíaco. Y vimos los determinantes, entonces, frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y los determinantes del volumen sistólico, que son 3, precarga, poscarga e inotropía. Solamente vimos el primero, que es de la precarga, que para efectos prácticos es el mismo volumen de fila y diástole, pero en términos físicos y fisiológicos, precarga es la tensión, la presión que se genera sobre la pared del ventrículo producido por el volumen de fila y diástole. Esa es la precarga. Y que esta precarga es directamente proporcional al gasto cardíaco, que si yo aumento la precarga, si yo aumento el volumen de fila y diástole, se va a aumentar el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Pero que Fran y Starling hicieron el estudio llenando con diferentes volúmenes el corazón al final de la diástole y encontraron un hallazgo muy interesante, es que a medida que aumentaban el volumen de fila y diástole, aumentaba el volumen sistólico, pero en una proporción mayor de lo esperado, digamos, por la fracción de eyección. Ellos esperaban que si subían de 70 a 80 el volumen de de 110 a 120 el volumen de fila y diástole, ese volumen de fila y diástole subiera el 60%, resulta que le subía el 65, el 68%. Es decir, que a medida que llenaban más el ventrículo, eso hacía que se modificara la fuerza de contracción, la fracción de eyección, y obtenían un volumen más alto. A ese fenómeno lo llamaron el mecanismo de Frank y Starling, que se define como cada vez que yo aumento más el volumen de fila y diástole, aumenta más el volumen sistólico y más de lo esperado. Eso ellos lo definieron o determinaron que se producía porque a medida que yo lleno más el corazón, estiro más las fibras cardíacas, más las células, y después me produce como un rebote más fuerte. Pero determinaron también que había un punto donde se perdía ese fenómeno, y si ya estirábamos mucho las fibras, llenábamos mucho el corazón, se producía ya una ruptura de las fibras cardíacas, una lesión de las fibras cardíacas, y se perdía ese retroceso, y ya no subía más el volumen sistólico al aumentar el volumen de fila y diástole. Y si siguieran construyendo la curva, se caería el volumen sistólico, y ya es cuando el paciente entra en una falla cardíaca, ya cuando está totalmente dilatado el corazón. Y nos falta entonces ver la poscarga, que es inversamente proporcional al volumen sistólico, y la inotropía o contractilidad, que es el tercer determinante. Con eso terminamos. Si hay alguna pregunta, algún comentario.
nos veríamos el martes a las 6, ¿cierto? Ah, por ahí está Valentina. Profe, disculpa, ¿hasta dónde iría el quiz? ¿Qué temas entrarían? Todo lo que hemos visto. Hasta lo que vimos hoy. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Todo hasta lo que vimos hoy. Haz preguntas, comentarios. Entonces nos vemos el martes a las 6. Hasta luego, profe. Bueno, que descansen. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.